Día 55. Entrando al reino. Segundo, Salmos y sabiduría. Busquemos el espíritu de ofrenda de la propia persona y de acción de gracias al leer el libro de Salmos. Tradicionalmente asociados a David, muchos de los salmos fueron sin duda escritos por él. Todos ellos reflejan su corazón, el cual, como hemos visto, refleja el propio corazón del Señor. Leer 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Rezados diariamente, inclusive cada hora, los salmos pretendían darle al pueblo de la alianza de Dios un nuevo corazón, aquel de David, aquel del Señor. Los salmos enseñan a los hijos e hijas reales de Dios cómo rezar, cómo alabar, agradecer, pedir y prometer fidelidad a su Padre. Los salmos le enseñan al pueblo de Dios la historia de su salvación y la historia de la fidelidad de Dios a su plan de alianza. Leer Salmo 78, versículos 105 y 106, Salmos 135 y 136. Subyacente en todas las variedades de salmos está el deseo del Padre de infundir en sus hijos un amor por sus caminos y su ley. Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces delante de tu rostro. Leer Salmo 16, versículo 11. Los salmos le enseñan al pueblo de Dios a buscar su sabiduría y su ley. Leer Salmo 37, versículo 31, Salmo 90, versículo 12. En esto, los salmos están estrechamente ligados a otro gran legado espiritual del reino davídico, la literatura bíblica de la sabiduría. Los salmos están asociados con David, la literatura bíblica de la sabiduría, los libros de Job, Proverbios, Eclesiástico, la canción de Salomón, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Siracida están asociados con el hijo de David, Salomón, quien tradicionalmente es considerado como el autor de 4 de los libros. La sabiduría de Salomón fue un regalo divino. Leer Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos del 7 al 12. Y su reputación de ser un hombre sabio atrajo a la reina de Sabá y a todos los reyes de la tierra a pedir audiencias con él y a pagarle tributo. Leer Primera de Reyes, capítulo 10, versículo del 1 al 13, capítulo 24 y 25. Pensemos en los libros de la sabiduría como registro de las cosas que Salomón le dijo a la reina y a los reyes de las naciones. Leídos en su lugar en la Biblia, los libros de la sabiduría funcionan como una especie de instrucción paternal. Dios Padre, a través de su Hijo Divino, el Rey, enseñando a su familia mundial cómo vivir. Esto se ve más claramente en Proverbios, presentando como el consejo de un padre a su hijo, excepto en Proverbios 31. Se piensa que esta es la enseñanza de la reina madre dada a su hijo, el rey. Conforme leamos la literatura de la sabiduría, debemos entender que, como en el caso de los salmos, estos libros están diseñados para instruir y formar a los hijos de la familia universal de Dios. Este es el significado del extraño pasaje en la oración de acción de gracias de David por su alianza. Es el designio de este hombre. Leer en 2 Samuel, capítulo 7, versículo 19. La frase en hebreo es Torah Adán, literalmente, la ley de la humanidad. Esto es lo que la sabiduría es, la ley de Dios, dada a través de su Rey para todos los hombres y mujeres. El reino davídico fue establecido para ser un reino universal, mundial y eterno.
La literatura de la sabiduría tiene como objetivo la formación moral y espiritual de este reino. Son todos los estatutos de la nueva familia que Dios quiere crear a través de su alianza con David. Los libros de la sabiduría tienen la intención de instruir a las personas como Job, un hombre justo, no judío, quien en su extraordinario sufrimiento busca el conocimiento salvador y la redención. Pues la sabiduría, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el lugar de la inteligencia? Job finalmente llega a la respuesta. En el temor del Señor está la sabiduría. Leer Job capítulo 28, versículos 20, 23 y 28. Este es el refrán que escucharemos correr bajo todo consejo práctico encontrado en estos libros. Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Leer Proverbios capítulo 9, versículo 10. Por supuesto, el temor del Señor no significa encogerse de miedo ante el Señor. Significa reverencia y sobrecogimiento, la confianza amorosa de un niño. Toda sabiduría es temor del Señor, y en toda sabiduría se practica la ley. Leer Siracida, capítulo 19, versículo 20. La ley dada a Moisés es vista en la literatura de la sabiduría como el reflejo perfecto de la sabiduría divina. Algunas veces veremos inclusive a la sabiduría descrita como una persona divina, una comunicación de Dios. Quien creó la sabiduría la ha infundido en todas sus obras. Leer Siracida, capítulo 1, versículos 9 y 10. Proverbios 8.